Si bien es cierto que todos tenemos estilos de aprendizaje diferentes, también es cierto que a la hora de aprender un idioma nos enfrentamos a los mismos retos. Hoy te voy a enseñar cómo sacarle mayor provecho a todos esos potenciales que tienes frente a tu estilo de aprendizaje y, por qué no, también a tus debilidades, porque hay que trabajar en ellas. Y si ya identificaste cuál es tu estilo de aprendizaje, continuemos. Antes de ver este video te recomiendo que vayas a ver el video de estilos de aprendizaje, porque si no lo has visto no vas a saber muy bien en cuál encasillarte o cuáles son los tuyos. Empecemos cuando aprendemos un idioma y tenemos dificultad para leer y para escribir, sobre todo para entender lo que leemos, y también cuando nos enfrentamos a un texto o cuando nos enfrentamos a la hora de escribir a la hoja en blanco y no sabemos qué escribir. Es muy importante que identifiques que uno de los estilos de aprendizaje que debes reforzar es el visual, porque por ejemplo si no tienes suficiente vocabulario o no has entendido muy bien cuáles son las palabras que necesitas aprender, entonces puedes empezarlo a hacer identificando esas palabras en contexto, colocando por ejemplo una fotografía, una lámina, un dibujo. A mí me encanta dibujar, entonces yo coloco las palabras y los dibujos que más se relacionen con esa palabra. Incluso también historietas, dibujos, cómics también me ayudan muchísimo para entender el contexto de las palabras que voy aprendiendo. No necesariamente uno debe colocar la traducción en español al frente, a menos de que ya sea súper necesario, sino que la idea es ir como cambiándonos el chip. Un consejo adicional para aprender vocabulario y para relacionar palabras así es, por ejemplo, colocarles post-its a los lugares de la casa para aprendernos, por ejemplo, los objetos de la casa, o colocarles nombres a una lámina y señalar las partes para que así pues obviamente nos relacionemos y aprendamos más fácil todo ese vocabulario que necesitamos. Otro estilo de aprendizaje que nos puede servir muchísimo para potenciar la escritura y la lectura es el social y el lingüístico. Sí, a la hora de socializar, sobre todo por chat, por correo electrónico, por cartas, nosotros tenemos que escribir y también tenemos que entender el feedback o lo que la otra persona nos quiere decir. Entonces yo, por ejemplo, recomiendo mucho que si tienes grupos de estudio o por ejemplo tienes amigos que están también en ese plan de aprender, recordar o fortalecer el idioma, tengas prácticas con ellos a través de chat que funcionan muy bien. O si también quieres hacer amigos, puedes utilizar plataformas digitales para encontrar personas con tus mismos intereses. Yo, por ejemplo, estoy enganchada con una que se llama italki, se las voy a dejar por aquí, que ahí es donde yo encuentro personas que también quieren estudiar inglés y por ahí chateamos, escribimos y muchas veces también conversamos con notas de voz, incluso llamadas y videoconferencias, que también es muy válido, pero ya eso es para el otro estilo de aprendizaje. Dificultad a hablar. Uy, no, creo que la tenemos un montón de personas. El estilo de aprendizaje que yo recomiendo para fortalecer estas debilidades a la hora de hablar es el lingüístico. El lingüístico definitivamente hay que hablar, hay que enfrentar los miedos, hay que romper esos paradigmas y hay que enfrentarnos a lo que menos nos gusta, no hay de otra. Sí, hay que hablar, hay que atreverse a hablar, ponerse retos, pero bueno, antes de hablar también podemos practicar. ¿Y cómo podemos hacerlo? Podemos escuchar canciones, cantarlas viendo la letra, viendo videos, repasando, repitiendo lo que escuchamos, y así pues obviamente como que nos vamos a familiarizar mejor con la pronunciación de estas palabras. Otra es que intentes leer lo que más puedas en voz alta. Por ejemplo, existen textos en inglés, libros, revistas incluso que te pueden interesar mucho, las debes buscar, debes ir a una librería y buscarlas, o también buscar en internet un tema en cuestión que a ti te interese, buscarlo en inglés y también intentar leerlo en voz alta. Si de pronto no entiendes una palabra porque sencillamente no sabes cómo se pronuncia, entonces también hay aplicaciones como el traductor de Google que tiene la opción del voice
para poder reproducir la palabra que tú estás intentando decir. Entonces, si te equivocas, esa herramienta te puede ayudar. Recuerda que tenemos a nuestro alcance muchísimas tecnologías de las cuales nos podemos basar para poder salir a flote y poder superar esas dificultades en cuanto al aprendizaje del inglés o de cualquier idioma. Y si estás en grupos de estudio y tienes amigos que están intentando aprender o reforzar, o simplemente tienes un conocido que también sabe mucho y que te puede ayudar. Por ejemplo, en mi caso, yo en estos días estaba preparando una exposición para mi clase de inglés, porque si no sabes, estoy estudiando inglés en la Universidad de AFIT. Entonces yo tenía que presentar mi exposición y hacer el speaking y todo lo que tenía que ver con un tema que yo preparé. Pero cuando yo practicaba, yo le enviaba notas de voz a algunos de mis amigos que saben más que yo, o incluso mi esposo en la casa también pudo haberme escuchado. Entonces, cuando yo practicaba, la otra persona desde su punto de vista podía hacerme sugerencias y correcciones frente a la utilización del vocabulario, incluso también correcciones en la pronunciación. Esto es súper válido y si lo puedes hacer, maravilloso. Entonces, si tienes WhatsApp, ¿por qué no mandar las notas de voz? Y ahora la dificultad que, por ejemplo, a mí me atormenta, y es la dificultad de la escucha. Evidentemente, el estilo de aprendizaje mío no es aural o auditivo. Lo dije en ese video y hoy lo repito. Yo no aprendo escuchando y realmente memorizo más rápido si tengo que ver o interactuar, pero en este caso es necesario, porque para el idioma escuchar es fundamental. Entonces, si te dan una instrucción o intentas sostener una conversación, sencillamente si no escuchas, va a ser un fail completo. El estilo de aprendizaje que debes reforzar es el auditivo. Sí, es cierto que todos tenemos diferentes estilos de aprendizaje y unos podemos potenciarlos más que otros si los ponemos en práctica. Pero entonces, uno de los consejos que yo te puedo dar es que escuches podcasts, sobre todo de los que son de tu interés o del vocabulario que ya manejas. Audiolibros funcionan muchísimo. Hay audiolibros que se pueden instalar en el celular y, por ejemplo, te puedes colocar los audífonos y si vas en un transporte público o sencillamente saliste a caminar, escucha el audiolibro, o si estás haciendo los quehaceres de la casa, escúchalos. También funcionan mucho los videos y las series y las películas. A muchas personas les funciona esto, sobre todo verse películas que ya entienden porque se las han visto 1000 veces, vérselas en inglés. Con los subtítulos en inglés, por supuesto, no en español. Lo mismo que cuando escucho las canciones. Yo antes escuchaba canciones en inglés, por supuesto que sí, pero lo hacía en modo automático y no le prestaba ni esto de atención a la letra, ni a lo que decía. Sencillamente me gustaba el ritmo, me gustaba la voz, me gustaba cómo sonaba, era pegajosa y hasta ahí. Estoy escuchando canciones de una manera más consciente para intentar descifrar el mensaje o intentar comprender lo que quieren decir estas. Y por supuesto también hay que reforzar el estilo de aprendizaje social al igual que los otros, porque el inglés es más que todo práctico y a la hora de tú interactuar con otras personas también debes intentar interactuar con personas que también estén en sintonía contigo, incluso con personas nativas si tienes la oportunidad. Por eso dicen que a veces es mucho mejor aprender yéndose para otro país, pero si no tienes las posibilidades, eso no quiere decir que no puedas aprender por tu cuenta o aprender y reforzar lo que ya sabes. Existen en diferentes ciudades, por ejemplo en Medellín, lugares de intercambio lingüístico. Hacen sesiones, se reúnen en un restaurante, en un café y proponen un tema, hablan media hora en un idioma, luego hablan en el otro, porque por ejemplo acá vienen muchos extranjeros que quieren aprender el español, entonces se hace ese intercambio lingüístico y el intercambio cultural en sí. Eso es fundamental, pero si no tienes esos grupos, créate uno. Pues yo tengo amigas, por ejemplo en Montería, que el otro día me dijo: Diani, hagamos un grupo de práctica en inglés para poder reforzar y para poder avanzar. Y si tú tienes la iniciativa, pues lo puedes hacer. Pero si eres una persona más bien introvertida, eres una persona que de pronto le cuesta muchísimo socializar, apóyate en las aplicaciones. Por ejemplo, Italki me encanta. Y ahí no solamente puedes aprender inglés, sino el idioma que tú quieras, porque puedes conocer gente de todo el mundo. Todas estas dificultades, hablar, escribir, escuchar y leer, tienen algo en común. Y son los estilos de aprendizaje kinestésico y activo.
Es necesario practicar, es necesario entrar en movimiento, entrar en activación para poder responder y desarrollar las habilidades, porque sencillamente si no haces absolutamente nada, si no te involucras en una realidad donde debes esforzar y dar el 101% de ti para poder avanzar, no lo vas a lograr. Y esto no es algo de que vas a estudiar cada 8 días o que vas a estudiar 2 veces a la semana, y si tienes clase martes y jueves, ya, o si tienes clase los sábados, con eso ya. No, debes sacarle un ratico todos los días, todos los días. Yo lo pude comprobar, por ejemplo, en la pasada Semana Santa, que fue hace 15 días. Yo estudié en Semana Santa. ¿Y cómo estudié? Pues escuchaba canciones, veía uno que otro video, interactuaba por el chat, le daba un repaso a mis notas porque me encantan los cuadernos y me encanta llevar mis cuadernos súper organizados. Entonces yo eso lo hice, y cuando regresé a clase yo, wow, entendía, yo le entendía a la profesora, yo decía, profe, te amo porque te entendí. Entonces es satisfactorio, la verdad para mí es bastante satisfactorio, y no voy a decir que he avanzado un montón, yo quisiera avanzar mucho más, pero cualquier mínimo progreso es significativo, sobre todo cuando sabes que es algo que te cuesta y que no se consigue de un día para otro. De constancia. Yo encuentro sentido al aprendizaje del inglés cuando sé que se me abre una ventana de conocimiento para encontrar nuevas ideas, nuevos contenidos, nuevas formas de ver el mundo a través de un nuevo lenguaje. Entonces para mí esta es una razón más que suficiente para poderlo aprender, y sobre todo que a mí me encanta estudiar y me encanta estar actualizada. Bueno, recuerda que me puedes encontrar en mis redes sociales y que podemos interactuar más por allá, igual por allá también por Instagram y por Twitter y por Facebook comparto más contenido y comparto más de mi día a día para que conozcas un poco más sobre mí. Espero que este video no solamente te haya gustado, sino que te haya servido y te haya ayudado en ese proceso en el que te encuentras o en el que nos encontramos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.